talento humano, sueldos, prestaciones, las cuentas de anticipos y las cuentas de las reservas para las diferentes prestaciones. Y entonces vamos a ver ahorita cómo se desarrolla un escenario. Yo voy a compartirles por acá el objetivo y la información para que ustedes puedan contabilizar una planilla de sueldos y salarios cuando ya estemos en el área de nóminas. Un poquito de la planilla de sueldos y salarios es porque es uno de los rubros de mayor trascendencia dentro del área de recursos humanos. El presupuesto de salarios va a abarcar parte importante de un estado financiero de una empresa, ¿verdad? Ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos, debemos centrar nuestra atención, porque a partir de ahora vamos a contabilizar estos valores. ¿Cuántas personas tenemos? ¿En qué áreas están? ¿Se han ausentado? ¿Qué descuento les tenemos que realizar? Y toda la estructuración de esta planilla. Por acá entonces tenemos ya, vamos a compartir por acá. Me confirman cuando ya puedan ver el archivo de Word. Yo se los voy a compartir en breve solo en lo que me carga la aplicación. ¿Me confirman si ya pueden verlo, compañeros? Sí, ya lo puedo ver. Sí, ya se puede Excelente. observar, licenciado. Muy bien, entonces les voy a compartir este archivo para que lo puedan tener ustedes en su dispositivo, y yo voy a estar, se los voy a leer rápidamente y voy a irme trasladando directamente a la hoja electrónica en donde vamos a explicar cómo funciona una planilla y cómo se registra, cómo se calcula y luego después cómo se contabiliza. Entonces, si me ayuda por ahí, vamos a ver por acá. Si me ayuda Alejandra en leer el primer párrafo, por favor, el encabezado y el numeral con el que empieza, el número 1, por favor. Muy bien. Ejercicio para realizar contabilización de planilla de sueldos y salarios, empresa de Águila S.A. del 1 al 31 de diciembre 2021. 1. Empleado 1. Se le paga el salario y bonificación mínimo más una bonificación por transporte de 175 quetzales. Excelente, muy bien. Sí, hasta ahí. Ahorita les voy a explicar cómo vamos a trabajar esta planilla. Entonces, ustedes pueden ver ahí que todo lo que vamos a tener en la planilla, por nuestro ejercicio lo vamos a tener nosotros redactado. Sin embargo, cuando ustedes tengan ya a cargo una planilla o tengan la información, pues todo va a ser documentos, ¿verdad? Vamos a tener que recopilar la información de los contratos que las personas han firmado, y esto debe de estar en una base de datos en donde esto va a ir funcionando todos los meses de la misma manera. Puede ser que tengamos un programa o tengamos una base donde esté detenida la información, está registrada con todos los contratos que se han ido firmando. Personas que salen, personas que entran, personas que están temporales, y cada contrato se tiene que registrar para que sepamos cuánto se le debe de pagar. Vamos a enfocarnos en el área de nóminas de sueldos y salarios, y es ahí donde vamos a contabilizar esta planilla. Aquí lo tenemos redactado, pero en la práctica vamos a tener los documentos, copia, o vamos a tener alimentada una base de datos. Les acabo de compartir el archivo al grupo de WhatsApp para que yo me pueda trasladar directamente a la hoja electrónica de Excel, en donde les voy a mostrar cómo se hace esta planilla. Entonces vamos a tener este archivo de Excel, también se los voy a compartir al finalizar la sesión, y ustedes van a ver ahí los diferentes valores que vamos a calcular. Entonces dice que tenemos salario mínimo. ¿Me confirman si pueden ver el Excel, por favor? Sí, licenciado. ¿Sí? Entonces, una planilla se compone de por lo menos 3 partes fundamentales. Tenemos a nivel cualitativo, pues tenemos toda la información que ustedes ven en amarillo. Está el nombre del trabajador, los días trabajados, cuál es el salario por día,
y un valor de salario por hora extra, ¿verdad? Y entonces esa es la información como cualitativa. La información cuantitativa está identificada con el color verde, que es todo el gasto que corresponde para la empresa y para el trabajador, constituye toda la estructura salarial a nivel de ingresos. Y se subdivide entre el salario base, la bonificación mínima de ley, que son 250, alguna bonificación por productividad, bonificaciones adicionales según el puesto de trabajo y lo que corresponde a horas extras. Pudiera ser que aquí se le reconozca una bonificación por depreciación de vehículos, una bonificación por transporte, alguna otra bonificación por alcance de meta y va a tener su correspondiente valor por el cual se calcula o el porcentaje por el cual se está calculando. Esa parte de los ingresos siempre va a corresponder a un gasto para la empresa. El salario, la bonificación, bonificaciones adicionales y todo lo que corresponde a las horas extras. La segunda parte que tenemos es la parte que compete a las deducciones, es decir, todas las retenciones que nosotros le vamos a practicar a los trabajadores. Dentro de ellas podemos encontrar una retención por la cuota laboral del IX, algún descuento legal, puede ser ISR, puede ser un embargo por alguna deuda que tengan, un embargo judicial por deuda o un embargo por tema de pensión alimenticia. Todos estos temas son alineados a temas legales. No le podemos descontar a una persona cualquier valor solo porque nos lo pidieron, ¿verdad? Tiene que haber una orden judicial y tiene que estar emanada por un juzgado del área civil que ordene el embargo precautorio de una cantidad en virtud de que existe una deuda. O un juzgado de familia emite una orden de embargo de salario hasta por el 50% del monto del salario. En el caso del embargo que se tiene por deuda no puede exceder de un 35% en total de los descuentos que tenga. Estos aspectos pues se alinean a lo que establece el Código de Trabajo y en ningún caso podemos retener alguna cantidad que no haya sido previamente convenido con el trabajador, que se le va a descontar una cantidad del salario. Esa es la segunda parte de las deducciones. Tenemos una tercera parte, la vamos a marcar aquí de color azul, que es el tema de el salario líquido. El salario líquido es lo que efectivamente le vamos a pagar o se le va a depositar al trabajador. Y esa es únicamente la resta entre lo devengado y el total de deducciones. Esa es la parte en donde hacemos la suma algebraica y acá nos tiene que dar un valor específico que le vamos nosotros a cancelar al trabajador. Y la última parte corresponde a todo el tema de provisiones. Vamos a tener una provisión que se va a convertir en un gasto por la cuota patronal del IX. Y esa cuota patronal también representa un gasto, porque este gasto es el que la empresa está asumiendo por tener una planilla y por estar afiliado al régimen de seguridad social. Esta cuota le va a tener un beneficio a cada trabajador por el hecho de que va a tener derecho a enfermedad, maternidad y accidentes en el momento en el que alguien sufra algún accidente, pues le puede cubrir desde el primer día de trabajo. Luego va a tener, en el caso de la maternidad para la madre trabajadora, que le va a cubrir el 100% de su salario, y en el caso de enfermedad y accidentes cubre un 66%, ¿verdad? La ley lo dice como 2/3 partes, pues un 66%. Y algunos otros beneficios como es el IDS, al cumplir las 240 cuotas y los 60 años, el trabajador se puede jubilar con el promedio de las últimas 60 cuotas que haya declarado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. En el caso de la sobrevivencia, si el trabajador fallece, pues este seguro le va a cubrir al beneficiario que acredite el vínculo con el afiliado, le va a cubrir una mensualidad hasta que fallezca, ¿verdad? Esos son algunos de los beneficios que se tienen al tener este régimen de seguridad social y el subsidio que les da
al momento que pueden estar suspendidos por una enfermedad, por el tema de maternidad o directamente por un accidente, ¿verdad? Entonces está, en el caso de la invalidez, pues tiene que estar debidamente decretada por el instituto, que ya no puede seguir laborando y pues le cubre también una cantidad según el estudio que hagan y la cantidad que haya declarado y haya acreditado como cuota al Seguro Social. Estas condiciones, digamos, son los beneficios que se tienen al estar en la seguridad social. Y algunos otros, como ustedes pues habrán oído, como el tema de que en la cuota patronal está incluido una parte que se paga del 1% al IRTRA y el 1% al INTECAP, ¿verdad? Entonces ahí hay cierto beneficio en estas instituciones al acreditarse esta cuota patronal. Muy importante porque la cuota laboral no hace un aporte al IRTRA, ¿verdad? Lo que da el aporte y el derecho a usar el IRTRA es la cuota patronal, ¿verdad? En la retención del IX, lo que se cubre es el 3% por enfermedad, maternidad y accidentes y el 1.83% de IBS, ¿verdad? Entonces ahí no hay contribución en la cuota laboral. Luego vamos a tener las provisiones. En el caso de la provisión para el aguinaldo, lo que yo tengo aquí formulado y que es la parte que sirve para acumular el aguinaldo es calcularlo sobre una 12ª parte. Esta 12ª parte mes a mes va calculando un valor proporcional al salario que la persona va a devengar, independientemente si estuvo 1, si estuvo 2 o 3 meses a momento en el que tiene derecho. Lo mismo ocurre con el bono anual. Les digo que el nombre técnico es bono anual, lo conocemos como bono 14, pero la ley pues es clara en decir el decreto 4292 como bonificación anual para el sector privado, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden revisar el decreto y el título es bonificación, bonificación anual. Y eso también es una 12ª parte de lo que estamos calculando, el salario base. Luego hacemos una provisión para vacaciones que corresponde a una prestación irrenunciable que la hacemos en proporción a 15 días. Entonces, si yo dividí el salario dentro de 12, ahora lo divido dentro de 24 porque hay una proporción que hay pues 24 quincenas en un año. Es una aproximación, es una estimación porque luego se tiene que ajustar esto a los 15 días que se le dan de vacaciones al trabajador. Hay algunas empresas que dan 17 días, otros que dan 18 o algunos que van teniendo 20 días, ¿verdad? Entonces eso va a corresponder según la costumbre de la empresa los días que ya quieran dar adicionales. Lo mínimo que pueden dar son 15 y algunos que lo dan fraccionado, pero el valor de la provisión se tiene que calcular sobre 15 días. Y una provisión para indemnizaciones. Esta provisión para indemnizaciones también corresponde a una 12ª parte del salario, pero esto no es, digamos, a términos legales, no es una prestación que se deba de otorgar de forma irrenunciable. Hay algunas empresas que tienen una indemnización universal, que aunque alguien renuncie, le otorgan un valor equivalente a la indemnización. La indemnización únicamente opera al momento que se despide a un trabajador y se le da de baja por decisión de la empresa, siempre y cuando no tenga antecedentes de mala conducta o se puedan establecer patrones de indisciplina de parte de la empresa. Si la empresa decide reestructurar el puesto, entonces tiene que otorgar una indemnización por el daño que le está haciendo y por esa razón es que hacemos una provisión. La ley pues nos establece que es una 12ª parte como máximo del salario que se pague. Ya cuando se hace el cálculo definitivo, se tiene que actualizar el pasivo laboral, tomar los últimos 6 salarios y calcularle 14 salarios sobre 12 y entonces la provisión pues obviamente va a aumentar, pero la provisión a nivel contable la vamos a hacer sobre una 12ª parte. No sé si vamos bien ahí, compañeros. ¿Hay alguna duda, algún comentario? ¿Les escucho por acá? Licenciado, disculpe. Sí, compañero.
de provisiones de indemnización, entonces, no sé si escuché, ¿cuántos días son o cuánto es lo que se le calcula? ¿Cuánto? Si es tiempo, ¿verdad? Sí, sí, lo que hacemos a nivel de provisión, ¿verdad? Porque hay dos temas, la provisión y el cálculo ya de la indemnización como tal. Para la provisión solo estamos haciendo una estimación de lo que pudiéramos llegar a pagar. La ley de actualización tributaria establece que podemos hacer una provisión como máximo del 8.33% o una doceava parte, ¿verdad? Si hacemos nosotros la división de 1 dividido 12, nos da el 8.33% que tenemos acá. Entonces vamos a dividir 1 dividido 12 y nos da acá, nos tiene que dar un número específicamente del 8.33. Vamos a ver, 8.33%. Eso es lo que yo tengo aquí en fórmula, ¿verdad? Todo el Excel tiene fórmulas para que ustedes vayan viendo cuál es el cálculo que vamos a ir haciendo. Entonces, si respondemos ahí a su duda. Sí, gracias. ¿Sí? Ok, gracias Didi. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿Va claro? ¿O repetimos desde alguna parte? ¿Les escucho por acá? Licenciado, disculpe, no sé si me podría repetir, donde hice lo del IX, es que no muy le entendí bien eso, perdón. Ok. El IX tiene dos cuotas. Tiene una aportación de parte del trabajador. El trabajador va a aportar un 4.83 de su salario ordinario más su salario extraordinario. Ese 4.83 hace un aporte del 3% para enfermedad, maternidad y accidentes, 3%. Y el 1.83 corresponde al IBS o lo que sirve para calcular una jubilación al completar 240 cuotas. 3% más 1.83 nos da el valor del 4.83 que paga el trabajador por ese lado. Y por el otro lado, el patrono hace un aporte básico de 10.67, que también tiene un aporte de enfermedad, maternidad, accidentes, ¿verdad? Y de IBS. Todo se computa en 10.67. Y la empresa puede optar por pagar el 1% para el IRTRA y el 1% para el INTECAP, computando un total del 12.67 sobre el valor de salario ordinario más salario extraordinario. Esas son las dos cuotas con las que se puede aportar al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ¿verdad? Son dos cuotas, ¿verdad? No sé si respondemos Ok, ahí o a la sea, pregunta. sí, solo en la consulta, en cuanto a la retención del IX, póngale, significa que va incluido lo del el salario base, más la comisión que vaya a generar al final los ingresos extras que vaya a tener el colaborador, o solo se Exactamente. toma en base al salario base, o sea que entre más gane, paga más IX. Sí, definitivamente. Cuando se tiene un salario base, lo que establece la ley orgánica del IX es que es salario ordinario y salario extraordinario en el tema de horas extras. Todo lo que está como una bonificación, en algún momento ha sido cuestionado si se incluye o no como parte de la tributación al IX, ¿verdad? Porque si usted obtiene más, pues va a pagar más en su cuota y en su retención de IX, ¿verdad? Pero eso es lo que establece, salario ordinario y salario extraordinario. Dentro del salario ordinario puede ser que algunas empresas hacen el cálculo y solo quitan 250 de bonificación y el resto lo dejan como parte del salario, ¿verdad? O puede ser que lo dejen como salario base, como lo vamos a ver a continuación. Muy bien, gracias, Lick. Sí, ok, excelente, Juan Pablo, gracias por su pregunta. ¿Alguien más, compañeros? Ok, entonces vamos a ver ahí que esta persona
dice que tiene salario base, ¿verdad? Como esta planilla es del mes de diciembre del año 2021, entonces vamos a hacer un cálculo por acá y vamos a dejar que el salario base para actividades no agrícolas era un valor de 92.88. Esto por 365, ¿verdad? Porque tiene una cantidad al año y eso dividido dentro de 12. Y de esta manera establecemos 2.825.10. Este valor cambia con cada año porque hay un acuerdo gubernativo que rige el salario mínimo para cada año. En este sentido, para el año 2022 ya tenemos otro salario, el cual vamos a ver en breve. Para este año 2021 el salario mínimo estaba en 92,88 centavos para actividades no agrícolas y de esta manera se calcularía el salario mínimo y bonificación mínima. La bonificación mínima está establecida, aquí les dejo el decreto 7889 que fue modificado en el año 2001 y estableció una bonificación mínima de 250, ¿verdad? Y entonces la persona dice que tiene salario y bonificación mínima más una bonificación de 175. No sé si ya les llegó el archivo de Word en donde estamos verificando la información de este ejercicio. Sí, Lick, sí la tenemos. Sí, excelente. Entonces, el empleado número 1, ¿verdad? Tiene un valor acá establecido de 2.825.10 más 250 y una bonificación adicional de 175. Acá ustedes ven que tiene un total de vengado y aquí tengo todo formulado y nos va a dar un total de 3.250.10 centavos. No habla, ¿verdad? No tiene información referente a alguna deducción. Por lo tanto, entonces, solo calculamos acá. Si ustedes ven la fórmula, no sé si alcanzan a ver. Voy a acercar un poquito para que ustedes logren ver la fórmula aquí. Vamos a ver un segundo. Aquí estoy acercando para que ustedes puedan ver. Voy a editar la fórmula y entonces tenemos que suma la columna E3 más la J3 y lo multiplica por el 4.83%. Y aquí todo va a estar formulado para que nos calcule el valor de la retención del IX. Cada línea les voy a explicar cada fórmula y los siguientes ejemplos pues ya van a tener el cálculo automático a través de la hoja electrónica. No hay ningún tipo de descuentos, un total de deducciones de 136,45 y un valor líquido a pagarle que es la diferencia entre 3.250,10 y 136,45, lo que nos da un salario de 3.113,65. Este es un valor de salario líquido, es lo que se le va a pagar, ya sea en efectivo, con depósito, con transferencia o con la emisión de un cheque. Luego vamos a tener la cuota patronal. La cuota patronal es una cuota que corresponde exclusivamente al patrono y esto se constituye en un gasto. Pero vamos a ver que se genera el gasto, pero se va a generar también la obligación de pagarlo, porque en este momento no se paga la cuota patronal, sino hasta un tiempo después y se une tanto la cuota descontada, la cuota laboral, como el gasto que corresponde a la empresa. Ambas se suman, se hace una planilla al IX y entonces ya se sube la información. Tenemos entonces un valor de 357,94. Esto también está, como ustedes alcanzan a ver, todo con una fórmula, ¿verdad? Valor ordinario más horas extras por una tarifa del 12.67. En este caso hemos agregado lo que corresponde a cuota patronal del 10.67 más un aporte al IX, al IRTRA y al INTECAP de 1% para ambos, sumando un 12.67. Y las provisiones correspondientes. Cuando hacemos una provisión, entonces tomamos aquí, podría ser el salario ordinario y algunas otras
comisiones, como lo mencionábamos, o algún otro tipo de ingreso para que el salario realmente se pague sobre el valor completo de la prestación. El aguinaldo dice que es referente a un salario por año, ¿verdad? O la parte proporcional. Como estamos haciendo la planilla de diciembre, entonces recordemos que el aguinaldo se paga en diciembre, pero se calcula del 1 de diciembre, por ejemplo, del año 2021 al 30 de noviembre del año 2022. Y el resultado de esa provisión se va a pagar en el mes de diciembre. El bono anual, que funciona de manera similar, es un salario por año o la parte proporcional, se calcula del 1 de julio de un año al 30 de junio del otro año y se paga según la ley en los primeros 15 días del mes de julio de cada año. Por esa razón, la forma más práctica de hacerlo es tomar el salario dividiéndolo dentro de 12, una doceava parte que se va a ir acumulando para que en el término de un año, cuando se haga el cálculo respectivo, se establezca que a la persona se le tiene 2.825 de aguinaldo o 2.825 mínimo aumentó, pues entonces esa cantidad va a estar afectada a aumentar en cierta proporción. Luego tenemos una proporción, como les decía, del salario dividido 24. Aquí les estoy compartiendo la fórmula. Me confirman ustedes si les aparece ahí. Provisión de vacaciones E2 dividido 24. Me voy a desplazar y aquí ustedes van a poder ver que es siempre los 2.825,10. Ahí van a tener ustedes el archivo para poder hacer su ejercicio. Y entonces tenemos un total de 117,71. Y de la misma manera la provisión de indemnizaciones por una doceava parte, haciendo 235,43. Esta sumatoria, el total de provisiones, está sumando únicamente provisión de aguinaldo, de bono, de vacaciones y la provisión para indemnizaciones. Viendo cómo está formulado el primer trabajador, solo vamos a anotar el resto de los valores y la misma fórmula nos va a ir lanzando y nos va a ir calculando, ¿verdad? No sé si hay alguna duda hasta acá con este primer trabajador, compañeros. Vamos claros. Excelente. Entonces vemos el segundo trabajador y dice salario mínimo y bonificación mínima y se le dio una bonificación adicional por comisión de la venta de productos. Entonces tenemos al empleado 2 con 2.825,10, 250 y acá tenemos una bonificación adicional. Las condiciones pactadas es que solo el salario base está afecto al IX y solo el salario base genera prestaciones. Entonces, para esta empresa tenemos 236,25, un total de salario de 3.311, una deducción de 136, igual que la del anterior, por el salario base. No hay algún otro tipo de descuento. Tiene un total de 136,45 en deducciones, salario líquido de 3.174 y las provisiones operan de la misma manera porque todo está debidamente formulado y calculado a través de la hoja electrónica. Este trabajador, el 1 y el 2, tienen la misma condición. Luego tenemos al trabajador número 3 que tiene un salario de 2.750 y una bonificación de 500. Dice que se le retiene X y existe una retención de 125 por un anticipo de salario. Entonces, pues llenamos la información, tenemos 2.750 más 500 quetzales, no tiene bonificaciones de productividad ni horas extras, hace un total de 3.250 y tenemos una retención de X de 132,83 y acá en los descuentos es donde nosotros le estamos incluyendo los 175 que se le prestaron durante el desarrollo del mes y que se le retiene esta cuota de 175. ¿Cuál va a ser la naturaleza de estos 175? Es que estamos nosotros recuperando
una cantidad específica de la cuenta por cobrar o del préstamo que le hicimos. Recordarán ustedes que el préstamo es un activo y por lo tanto estos 175 se le retienen y se le descuentan al trabajador y va a servir para recuperar a nivel contable el valor de la cuenta por cobrar y del activo que se generó al momento que se le prestó. Por esa razón, aquí dejamos un comentario y dice que es una cuenta por cobrar la cantidad que nosotros vamos a contabilizar cuando hagamos el resumen de esta planilla. Luego tenemos entonces un total de deducciones de 307,83 y un valor líquido a pagar al trabajador de 2.942,18 centavos. La última parte de provisiones pues opera de manera automática con las fórmulas. La 12ª parte es menor porque tiene un salario de 2.750 y provisiones también por un valor menor. Aquí se está provisionando 802 y a los anteriores 823. No sé si hay alguna duda con el empleado número 3. Les escucho por acá. Licenciado, por el momento yo siento que Muy bien. no me genera Entonces, dudas. el empleado número 4 dice que se le paga un salario de 4.500 más una bonificación de 350. Adicional, se le paga una bonificación por alimentación de 175. Trabajó durante 20 días y se le descuenta ISR por 50 quetzales y una orden judicial por 125 quetzales. Entonces aquí nosotros hacemos la fórmula de cuánto se le tendría que pagar. Vamos a ver por acá. Vamos a dejar aquí un específico. Y entonces vamos a tener nosotros por acá la fórmula del salario base de este trabajador. La fórmula de este trabajador, ustedes pueden ver ahí que son 4.500 dividido 30 por específicamente 20 días que laboró. Tendríamos que tener información de los otros 10 días, de pronto estuvo de vacaciones o fue un permiso sin goce de salario, y eso representa que se le pueda dar un permiso o que se le puede otorgar en este caso un salario menor, ¿verdad? Entonces, por esa razón se le pagan únicamente 3.000. Dice que tiene una bonificación de, vamos a ver por acá el archivo, de 350. Entonces, repetimos la operación, 350 dividido 30 por 20. Y esa es la cantidad que nosotros le vamos a pagar, 233,33 centavos. Dice que tiene una bonificación de 175, pero también se le calcula sobre los días efectivamente laborados, que corresponden a 20 días, ¿verdad? Entonces, 175 dividido 30 por 20. Y de esta manera le estaremos cancelando 116,67 centavos. Tenemos un total del salario que está aquí haciendo una autosuma por 3.350. Y de esta manera, el salario líquido de 3.350, vamos a ver la deducción del IX, ¿verdad? El mismo 483 sobre el salario que se le pagó. Y tenemos acá una deducción completa de 175. Pero estos 175 tienen dos naturalezas. Una que corresponde a impuestos y la otra que corresponde a una obligación que se tiene que enterar en su debido momento al juzgado que solicitó este embargo. Puede ser un embargo, como les decía, precautorio por el tema de deuda. Entonces vamos a contabilizarlo de esta manera y vamos a hacer esa separación. Una es por una cantidad de impuestos retenida y la otra es por una cantidad que se va a enterar o se va a devolver al juzgado cuando el juzgado pida que se complete la cantidad que establece. Esa es una orden judicial y todos esos valores van a completarse hasta un monto que el proveedor ha pedido al juzgado que se embargue como parte de la obligación que no se canceló en su momento. Entonces a él en la planilla le descontamos 175, pero en la contabilidad vamos a hacer una separación. Tenemos un total de 319.90
y un salario líquido de 3.030. Y pues las provisiones operan de la misma manera que todos los trabajadores que ya mencionamos. Luego de haber operado la planilla, yo les coloco un ejemplo pues sencillo de 4 trabajadores. Ustedes se darán cuenta que en el área de talento humano de las diferentes empresas pues van a tener que procesar según la cantidad de trabajadores y van a tener que tener un tiempo para cerrar esta planilla y para poder realizar el pago al fin de mes, ¿verdad? Por eso es que muchos pagos de pronto no se hacen al terminar el mes. Hay algunas empresas que, por ejemplo, las comisiones se cierra la venta del mes de enero, pero no en el mes de enero se paga algunas, ¿verdad? Sino que se paga, pensemos en la primera quincena de febrero, o se paga la bonificación hasta el mes de febrero. Y en enero pues se pagó diciembre y así van teniendo algún retraso por el tipo de procesamiento que realiza esta nómina. Aquí dice 4 trabajadores en una hoja electrónica. Ya en mayor dimensión pues se tienen algunas plataformas en donde se van operando los descuentos, las horas extras y los salarios que corresponden y los tipos de bonificación evidentemente pactados. Entonces, nuestro registro contable va a estar de la siguiente manera. Aquí yo ya tengo los totales y en base a los totales yo voy a hacer el registro contable. El registro contable tiene que nombrar las cuentas según la naturaleza del gasto. El salario base dice que son 11.400 y aquí ya está efectivamente formulado. 11.400. Esta cuenta es de tipo gasto y por lo tanto va a ir al estado de resultados. La bonificación incentivo también está formulada por 1.233 y corresponde también a una cuenta de gasto, como lo vimos en el momento que les explicaba en el estado financiero. Luego tenemos bonificaciones pagadas y vamos a ver que también son valores de gasto por 527,92. Y aquí tenemos el valor específicamente formulado. Esto es parte de todo el salario devengado del trabajador, que suma 13.161,45. Tal como ustedes lo ven, aquí está 13.161,45. Luego vamos a tener nosotros la parte de lo retenido y la parte de la retención va a alimentar una cuenta de pasivo que se va a mostrar en el balance general. Como se retuvo cuota al trabajador, entonces vamos a tener 550,63 porque eso le descontamos del salario pactado al trabajador. Entonces se completa como un pasivo. Luego vamos a tener que el total de deducciones suman 350. 175 por el anticipo que le dimos al trabajador, 50 de ISR y 125 por la orden judicial. Aquí voy a ir marcando cuáles hemos ido ya trabajando. 350, muy bien. Y los 350 lo vamos a contabilizar acá. El anticipo, 175 para el trabajador que pagó su anticipo de salario. El ISR retenido de empleados es una obligación que adquiere la empresa y que va a pagar en los primeros 10 días hábiles del mes siguiente. Está en el pasivo. Y la retención por embargos judiciales es un pasivo para la empresa porque lo va a pagar al momento que sea requerido. Cuando complete el monto que pidieron embargar, la empresa viene y devuelve ese dinero completo y ahorita lo va a mantener en una cuenta de obligación, una cuenta de naturaleza pasivo y la va a ir reflejando en el balance general. Y el valor líquido corresponde a 12.260,82, es todo lo que sume la columna del salario líquido, ¿verdad? 12.260,82 centavos. De esta manera, entonces, la partida tiene una igualdad en 13.161 porque eso fue lo que corresponde al gasto y a los movimientos de las cuentas de pasivo y la disminución de activo y el valor del banco que fue el que emitió el cheque o la transferencia por el valor correspondiente al salario líquido. Hasta acá hemos contabilizado el valor del salario líquido pagado y luego vamos a ver el tema de las prestaciones.
El valor de las prestaciones va a obedecer a todo el valor que tenemos acá en la planilla. Lo vamos a proyectar por acá para que ustedes vean los totales. Y entonces tenemos un monto de cuota patronal por 14. Vamos a ver aquí. Les voy a mostrar para que ustedes lo puedan chequear. 1.444 que corresponde al valor total de la cuota laboral del IX, 1.444. Esta cuenta siempre va a ser un gasto y va a ser un pasivo. Tanto la cuota patronal como la cuota retenida al trabajador se suman y se presenta al IX. 1.444 y todas las provisiones que vienen de aguinaldo, de bono, de vacaciones y de indemnización se sumarán y eso va a formar parte del pasivo laboral que vamos a mostrar en el pasivo propiamente. Todas las cuentas de gasto las vamos a mostrar en el estado de resultados y todo el pasivo lo vamos a mostrar en el balance general. De esta manera, entonces, queda contabilizada el valor líquido pagado a cada trabajador como el valor específicamente de las provisiones. Y de esta forma es que vamos cerrando nosotros el ejercicio que tenemos y dejamos una explicación que corresponde a las provisiones de prestaciones laborales y el valor del salario pagado. Esa sería la explicación de cómo funciona una planilla y cómo la vamos a ir operando. No sé si hay alguna duda en este caso, compañeros. O estamos claros o necesitan retroalimentar acá. Algún proceso adicional, alguna parte que no haya quedado clara, la podríamos revisar. Todavía tenemos algunos minutos mientras cerramos ya la parte final de nuestra sesión. Les escucho por acá entonces, compañeros. ¿Estamos claros? Vamos a ver. No, ya cerró. Sí, Juan Pablo. Bueno. Estamos claros, Lick. Excelente, muchas gracias, compañero. Carla, ¿alguna duda? No, licenciado. ¿Está claro? Muy bien. Pues ya haciéndolo uno, entonces yo digo que ya me va a quedar más claro. Pero me voy a basar en lo que usted ha enviado. Ok, excelente. Entonces, vamos finalizando nuestra sesión y vamos a quedar en un acuerdo. Para la semana siguiente, ustedes tienen dos escenarios ahí. Empresa del Oriente en el archivo de Word y empresa Oximex, ¿verdad? Solo vamos a hacer un cambio porque no explicamos el salario mínimo para el año 2022. Yo se los voy a dejar acá, pero les vamos a dejar la referencia que puedan trabajar ustedes. Este salario mínimo, 2.825, este era para el año 2020 y 2021. Para el año 2022, el valor del salario es el que yo les estoy colocando aquí, 2.872,55. Y la bonificación siempre queda en 250. Es lo único que va a cambiar en los escenarios que tienen ustedes de la planilla que van a hacer de Oximex S.A. y la planilla de Empresa del Oriente, porque ahí ya nos dice que es del 1 de enero al 31 de enero del 2022, ¿verdad? Entonces ahí el salario ya cambió y todo es mensual, ¿verdad? Entonces ese valor es el que ustedes van a ir contabilizando en salario mínimo, ¿verdad? Aquí se los voy a dejar para que lo puedan tener ustedes. Aquí hay algunos conceptos y aquí está la planilla, ¿verdad? Sí, compañera. Licenciado, una pregunta. Sí. Cuando usted decía en el rubro de cuota patronal, Ajá. ¿sí? Usted decía que una parte va para el IX, pero también mencionaba a Intecap, o escuché mal. Sí, el 12.67 se le paga al IX y el IX se encarga de pagarle al Intecap y de pagarle al IRTRA.
Pero disculpe, cuando habla de Intecap, ¿a qué servicios presta o cómo? Eso es lo que no entiendo. Sí, fíjese que es un convenio que existe entre las dos instituciones. La empresa viene y paga y cotiza a lo que es el IX, ¿verdad? Entonces paga el 12.67 directamente al IX. El IX se encarga de recibir su parte y les entrega al INTECAP y al IRTRA el 1%. Ya dependerá de los servicios que el INTECAP provea a través de sus diferentes unidades los servicios que le va a dar. Y entonces, según sé, les da, digamos, a empresas que están pagando ese 1%, les da ciertos precios y ciertos beneficios en el tema de capacitaciones y de asesorías. Por esa razón es de que algunas empresas lo incluyen como parte del 12.67 porque obtienen otro beneficio a nivel de capacitaciones en cuanto a INTECAP, ¿verdad? Por esa razón se maneja así. No sé si respondemos ahí a su inquietud. Sí, licenciado, gracias. Excelente, muchas gracias. Entonces, yo les voy a compartir el archivo ahorita, ¿verdad? Con toda la información que vamos generando. Aquí tenemos desarrollada ya la planilla. Ustedes se pueden dar cuenta que pueden sustituir los datos y ver las fórmulas, porque ya vamos a tener toda la información específicamente en nuestro escenario. Van a hacer ustedes los 2 ejercicios y ese es el valor que vamos a subir al portal o a la plataforma, y si hubiera alguna duda vamos a utilizar unos minutos de la sesión siguiente para poder explicarlo, ¿verdad? De ya cuando se hace, a veces nos quedan las dudas y entonces es ahí donde vamos a ir explicando, ¿verdad? Entonces, de esta manera vamos cerrando la sesión del día de hoy. Hoy hablamos de qué es contabilidad, hablamos de los tipos de contabilidad, por qué es importante la contabilidad, hablamos de los usuarios de la información financiera, también hablamos de cuáles son los objetivos de la contabilidad, el estado de resultados, el balance general, el estado de flujo de efectivo, las notas a los estados financieros y el estado de utilidades retenidas. Luego vimos en dónde se puede aplicar la contabilidad, en una constructora, en un hospital, en una planta, en un centro hotelero y de entretenimiento. Después vimos también las principales cuentas a las que tiene el área de gestión de talento humano. Está el rubro de sueldos, el rubro de prestaciones, los valores de uniformes, los valores de prestaciones irrenunciables, el valor de la indemnización, ¿verdad? Y vimos también que en el balance general están ubicadas las cuentas de pasivo que se hacen, que se construyen a través de las retenciones que existen en una planilla de sueldos y salarios, y todo el tema del pasivo laboral, porque es una obligación que tiene la empresa al momento de tener trabajadores, prestaciones irrenunciables y una posible indemnización. Finalmente hicimos una planilla donde explicamos el caso de 4 trabajadores y realizamos 2 partidas, 2 registros contables, en donde dejamos las cuentas de gasto y dejamos específicamente en donde se muestra esas cuentas de gasto, en el estado de resultados, y las cuentas de activo y pasivo en el balance. ¿Y cuál es nuestro compromiso? Nuestro compromiso es hacer los 2 escenarios de la planilla que tienen en el archivo de la empresa Oximex y la empresa del Oriente S.A., que corresponde a enero del 2022, y les dejamos por acá cuál es el valor del salario mínimo para el año 2022, que son 2.872,55 centavos, calculado por 94,44 diarios por 365, dividido dentro de 12 meses, ¿verdad? De esta manera estamos finalizando nuestra sesión. Yo les voy a compartir la presentación, el archivo de Excel con el que estuvimos trabajando, el archivo de Word ya se los trasladé, y entonces de esta manera vamos cerrando la sesión del día de hoy con el tema de la planilla contable en el curso de contabilidad y finanzas para gestión de talento humano. Si hubiera alguna duda, alguna inquietud, tenemos un par de minutos antes de cerrar nuestra sesión para que ustedes ya puedan descansar y ya puedan aprovechar el tiempo
que nos queda. Entonces les escucho por acá si hubiera alguna duda o estamos de esta forma.